Vamos a la palabra Apocalipsis 2, capítulo 2, del verso, vamos a leer en esta ocasión, del verso 8 al 11. Ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el reproche que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso? A ver, ¿quién lo recuerda? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es el remedio que les da el Señor? Tres puntos. Les expliqué allí rapidito. Primero, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Y número 3, vuelve a hacer las primeras obras. Y tristemente parece que la iglesia de Éfeso no tuvo éxito en lo que el Señor les había mandado, porque allí ya no existe la iglesia. La única iglesia que todavía existe, la única ciudad que todavía existe es la ciudad de Esmirna. Las otras 6 ciudades a las cuales el Señor les habla y le envía un mensaje no existen, pero la ciudad de Esmirna es la única que todavía existe. Apocalipsis capítulo 2. Y esta es la segunda congregación a la cual el Señor le escribe. Y a diferencia de la iglesia de Éfeso, que ya la vimos, Cristo no les reprocha nada a la iglesia de Esmirna, sino que más bien en el mensaje que el Señor le manda a Esmirna es un mensaje para consolarla, porque Esmirna era una iglesia muy sufrida. Entonces el mensaje que el Señor envía para la iglesia de Esmirna es más bien un mensaje para consolar, para levantar a la iglesia de Esmirna. Así que dice la palabra, ¿usted lo tiene? Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Quién es el ángel, iglesia? El pastor. El primero y el postrero. Y esta es la presentación que da el Señor a la iglesia de Esmirna. La presentación que le hace a la iglesia de Esmirna, que es diferente a la presentación que da la iglesia de Éfeso, también a la presentación que vamos a ir estudiando al resto de las iglesias. Porque la presentación y cómo se revela el Señor a cada iglesia es según la necesidad de la iglesia, según la crisis que estaba pasando la iglesia. Entonces dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A todas las iglesias le dice lo mismo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, hace ahí el Señor un paréntesis y dice, pero tú eres rico. Y también, autoseguido le está diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto solo se repite 2 veces aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y se le dice a la iglesia de Esmirna y se le dice a la iglesia de Filadelfia también, capítulo 3 de Apocalipsis en el verso 9, hablando de los judíos mismos, el Señor diciendo que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Pero es que ya ellos estaban padeciendo. Pero el Señor ahora les dice en futuro, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. ¿Quién va a echar a algunos en la cárcel? Pero ya Dios sabía esto, ¿o no? Entonces a nuestro Dios y Señor, a nuestro Rey, nada lo toma por sorpresa. Es decir, nosotros no somos títeres de Satanás, ni Él nos maneja como Él quiere. Él no nos pone tropiezo cuando Él quiere. Él tiene que ir como fue cuando Job, capítulo 1, fue y se presentó allí. Parece que había una reunión y se presentó delante de la presencia del Señor. Dios es el que le dice a Job, ¿no ha visto a mi siervo Job? Y Satanás responde, claro, pero tú le has dado todo. Quítale todo para que tú veas cómo te va a maldecir. Pero fue con permiso de quién, iglesia.
de Dios. Entonces dile ya a tu vecino, tú no eres títere de Satanás. Ni Satanás hace lo que quiere contigo. El diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Hello, los hijos de Dios, los comprados con la sangre de Jesucristo, los que se han depositado en las manos del gran yo soy. El resto yo no sé, pero yo soy hija de Dios y el diablo nada tiene en mí, como dijo Jesús. El diablo nada tiene en mí. Aleluya. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis. Parece que cuando estamos en la cárcel es donde somos probados. Cuando estamos pasando por desiertos, por permisión de Dios, es para ver qué es lo que hay adentro de nosotros. Para que salga lo que hay dentro de nosotros, para que seamos probados. Cuando salga algo que usted vea que no tiene buen olor, usted diga, ay, esto no huele mal, déjame cambiarlo. Y es por eso que Dios nos permite ser probados. Diga conmigo, probados. Y tendréis que... Pero ya ellos estaban en tribulación hacía rato. Y tendréis tribulación ¿por cuánto tiempo? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Aleluya. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, esto lo repiten todos los mensajes, oiga lo que el Espíritu, ¿quién es el que habla a la iglesia? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se supone, diga conmigo, se supone que el ángel de la iglesia hable a la iglesia lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que quiere escuchar la audiencia, sino es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se supone que el ángel, que es el pastor de la iglesia, tenga el oído conectado con el cielo para que le pueda decir a la iglesia lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que quiere escuchar la mayoría, no lo que me dice el mundo, ni la presión del mundo, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en este caso el Espíritu le dice a la iglesia de Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. La palabra del Señor es bendita en sí. Ella no es para interpretación propia, sino que ella sola se interpreta. Aleluya. Dice la palabra, este nombre Esmirna. Cuando leemos en la palabra este nombre, la iglesia, Esmirna, proviene de la antigua palabra griega mirra, y en uno de sus derivados, que es el que más aplican los comentaristas, quiere decir amarga. Esto es lo que quiere decir Esmirna para nosotros. Se deriva de la palabra griega mirra y quiere decir amarga. Eso quiere decir Esmirna. Esta iglesia al parecer fue fundada por Pablo mientras misionaba en Asia, aunque nadie da la total seguridad. Pero Hechos capítulo 19, si usted quiere buscarlo, búsquelo y marque allí. La Biblia nos da una luz y nos dice en Hechos capítulo 19, en el verso 10, dice, así, hablando de Pablo, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que muchos comentaristas coinciden en que Esmirna también fue fundada por el apóstol Pablo mientras él misionaba en Asia y pastoreaba por un corto tiempo a la iglesia de Efesios. Así que Esmirna era otra ciudad grande. Recuerda que le expliqué que la más inmediata a Patmos, donde estaba Juan, que era el que había recibido la revelación. Así, Juan era el puente. Juan fue el puente, la revelación es de Jesucristo. Porque algunos dicen equivocadamente la revelación de Juan. No es la revelación de Juan. Juan fue el puente. Él estaba allí en la isla de Patmos y recibió, él lo dice claramente en el capítulo 1 de Apocalipsis, estando en el Espíritu, número 1. Estando en el Espíritu. El que no está en el Espíritu no puede recibir revelación. Juan estaba allí en la isla de Patmos y él aclara en el capítulo 1, dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, ¿la revelación de quién es? ¿De Juan? No, Juan fue el puente. Juan fue el que escribió lo que el Espíritu le estaba diciendo, lo que el Señor le estaba revelando.
Así que Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esta ciudad estaba después de Éfeso, que Éfeso era la más inmediata a Patmos. Recuerden que les expliqué que esto seguía un orden natural. Cuando el mensajero salió con las cartas, con el libro, la revelación a cada iglesia, él pasó primero por Éfeso. Después pasó por Esmirna, después por Pérgamo, porque era el orden natural, pero también tiene un orden escatológico que lo estamos explicando. Así que Esmirna era otra ciudad grande después de Éfeso y era la competencia de Éfeso. Dice que era una ciudad muy bella. Casi todos coinciden en que era la más bella de Asia. Y le decían así, la ciudad más bella de Asia. Allí había mucha comercialización, porque ellos estaban cerca del mar Egeo y por tanto había mucho comercio en Esmirna. Entonces dice que actualmente se conoce como la ciudad de Izmir en Turquía. Por eso le decía que es la única ciudad que permanece en pie, Esmirna. Actualmente se llama Izmir y esta ciudad está en Turquía. Y es la única de estas 7 que sigue en pie. Así que Esmirna, como tenía mucho comercio, esta ciudad era próspera y estaba construida muy cerca del mar, todo el comercio. Esmirna, al igual que estas otras ciudades, era una ciudad idólatra. Ella era fiel a Roma. Esmirna era una ciudad idólatra fiel a Roma. De hecho, ahí en Esmirna se construye el primer templo dedicado a la diosa Roma, a la ciudad como tal. Ellos construyeron el templo a la diosa Roma. También, debido a su idolatría, levantaron un templo dedicado al emperador Tiberio. Allí se levanta este templo en la ciudad de Esmirna, donde cada año, en este templo dedicado al emperador Tiberio, cada año los habitantes tenían que quemar incienso ante la estatua del emperador César y gritar. Mientras quemaban el incienso ante la estatua de César, ellos tenían que declarar: "Cese es el Señor, cese es el Señor, cese es el Señor". Así que totalmente una ciudad volcada a la idolatría. Pero diferente era la idolatría de Esmirna, diferente a la idolatría de Éfeso. Éfeso adoraba a una falsa deidad. ¿Cómo se llamaba? Diana. Pero Esmirna adoraba la materia. Pero las dos eran idólatras. Éfeso adoraba a Diana o Artemisa, Diana de los Éfesos, de los Efesios. Eso es lo que ellos adoraban. Ahí está en Hechos. Pero Esmirna adoraba la materia. ¿Cuál era la materia? Roma y César. Éfeso adoraba a Diana y Esmirna adoraba a Roma y César, pero las dos eran idólatras. Roma representa un lugar, César representa una persona, y esto me va dando una luz a la iglesia actual de hoy en día, en que también no nos llamamos Esmirna, nos llamamos la Iglesia Universal de Jesucristo, pero también adoramos la materia. Alabo o disimulo. Adoramos los lugares y adoramos a las personas. Es un tipo de idolatría donde tú no tienes que quemar incienso, pero dedicas todo tu tiempo al lugar o a la persona. Dedicas todos tus esfuerzos a un lugar o a una persona. Dedicas toda tu atención a un lugar o a una persona. Eso también es un tipo de idolatría, porque la idolatría no es solo la adoración a dioses falsos o a una falsa deidad, sino que también puede incluir la creación de materia y de hombres. ¿Me entendieron eso? Entonces, cuando escuchamos el concepto de idolatría, no es solo a una falsa deidad o una estatua que se le viene y se le adora, no. También hoy en día nosotros nos hemos envuelto en una extraña idolatría. Venimos a la casa del Señor. Esto está duro, pero no importa. Es lo que dice el Espíritu, no lo que usted quiere escuchar. Nos envolvemos en una especie de idolatría rara, donde adoro mi cuerpo a César.
Adoro mi cuerpo porque estoy cansado. Adoro mi cuerpo porque me levanto a las 5 de la mañana. Adoro mi cuerpo porque me duele. Adoro mi cuerpo porque está hinchado, porque tengo que darle el descanso. Tengo que tener salud porque sin salud no se puede trabajar. Déjame decirte algo, sin Cristo no vas al cielo. Aleluya. No sé si te agrada ese mensaje o no, pero es así. Entonces cambiamos la adoración a Dios por adorar mi cuerpo. Cambio la adoración a Dios por adorar a mis hijos. Mis hijos se tienen que levantar temprano, mis hijos. Cambio la adoración a Dios por la materia. Tengo que trabajar porque me compré una casita más linda. Y recuerdo una canción cuando yo era niña, cantábamos en la escuela dominical. ¡Qué casita tan bonita! Donde con comodidad duermen, ¿cómo era, Yoli? Muchas semillitas, cada cual en su lugar. Todos los tembas de aquí saben cuál es eso. Los viejos, pero no tan viejos. Entonces es mi casita. El Señor me dio una casita. ¿Cómo es eso que Dios le da cosas a los hijos de Dios y después no se le ve más el pelo en la iglesia? El Señor me dio una casita, pero pastora, ¿usted me entiende? Sí, ¿usted me entiende? Porque yo ahora no puedo venir a la casa del Señor porque tengo que pagar la casita. ¿Y cómo es eso, mijo? Mija. Y el Señor me dio un carro, pero tengo que hacer overtime, part-time, todos los time para poder pagar el carro. Y no tengo tiempo de venir a adorar a Dios. Entonces cambiamos la adoración a Dios por la adoración a la materia, pero todavía nos llamamos cristianos. Porque la adoración no es solamente a Diana de los Efesios, también es a Roma y a César. Alaba. Y toda esta idolatría donde estaba envuelta la ciudad de Esmirna provocó que los cristianos fueran perseguidos. Porque aquellos que quieren agradar a Dios siempre van a ser perseguidos. Siempre va a haber alguien detrás de ti que te va a decir, ¿tú vas a ir a la iglesia el miércoles? No, mijo, tú estás loco. Si vives y mueres metido en la iglesia. Siempre va a haber persecución a los cristianos que quieren agradar el corazón de Dios. Y esto hizo que los cristianos de allí, de la iglesia de Esmirna, los creyentes, déjame decirle, estos no eran cualquier creyentes, estos eran gente fiel, estos eran gente leal, gente fuerte, gente que no se dejaba convencer por cualquier doctrina, ni llevarse de cualquier viento. Ellos sabían que estaban en medio de una ciudad idólatra, pero había luz en sus corazones. Ellos sabían que tenían que resplandecer, ellos sabían que tenían que predicar a Cristo y permanecer en lo que se les había sido enseñado. No eran cualquier gente, ellos sabían lo que estaban haciendo. Habían sido discípulos directamente de Juan. ¿Saben por qué de Juan? Porque el pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo, había sido discipulado por Juan, el obispo. Y este obispo no se andaba con juego. ¿Saben por qué? Porque debido a la persecución que había en Esmirna, y la persecución era más por parte de los judíos, por eso ahí en el verso 10 el Señor les dice que son del diablo, sinagoga del diablo. Porque todo el que no confiese a Cristo, a Jesús como el Mesías, es sinagoga del diablo. Y Pablo en Romanos capítulo 2 le está hablando a los judíos, toma un buen pedazo para hablarle a los judíos. Y les dice, ustedes dicen que están circuncidados, pero es por afuera. Por adentro no están circuncidados. Lo que hay que circuncidar es el corazón, le dice Pablo a los judíos. Estos mismos judíos eran los que estaban persiguiendo a la iglesia de Esmirna. Estos judíos no tenían que adorar por la ley ni a César ni a Roma. Ellos estaban exentos de adorar a César y a Roma. Sin embargo, cuando veían a un cristiano, iban a donde estaban los gobernantes y le decían, ellos son cristianos, no quieren adorar ni a César ni a Roma. Por eso Jesús les dice, sinagoga del diablo. ¿Cómo tú vas a decir que tú no adoras ídolos, pero estás echando para adelante a tu hermanito, a los hijos de Dios? ¿Cómo tú vas a decir que tienes amor en tu corazón y sin embargo estás haciendo esto con los cristianos?
Y entonces el Señor los señala y les dice, me encanta cuando Dios señala a los hipócritas, como lo hacía cuando estaba aquí en la tierra en su ministerio, contra los fariseos, contra los saduceos y todos los feos esos. Y los llamó sepulcros blanqueados. Y estos judíos, la mayor persecución a los cristianos de Esmirna fue por parte de los mismos judíos. Entonces esta persecución hizo que los cristianos fueran perseguidos y que fueran expulsados de sus empleos. Empezaron a quitarlos de las nóminas de los empleos y los cristianos se vieron desempleados. Y esto los condenó a la pobreza y a la escasez. Entonces la iglesia de Esmirna no era una iglesia poderosa económicamente. No era una iglesia, no era una mega iglesia. Éfeso sí tenía posibilidades. Éfeso sí dice que ellos eran la iglesia de acción, pero Esmirna era la iglesia sufriente. Pero a Éfeso el Señor les reprocha, pero a Esmirna le da consuelo. Esmirna no era una iglesia poderosa monetariamente, pero era una iglesia poderosa en Cristo. Había guardado al Señor en sus corazones. Así que los mismos judíos perseguían a los cristianos. Y también Roma perseguía a los cristianos. Y es aquí donde comienza la recomendación del Señor para Esmirna. Ponga sus ojos ahí en el verso que ya leímos, capítulo 2 de Apocalipsis. Y comienza la recomendación de Dios para Esmirna. En medio de todo este contexto que les acabo de explicar, yo sé que las introducciones a veces son un poco aburridas. Y yo me prometí hoy, tienes que enseñar, no prediques. No creo que lo estoy logrando, pero en medio de todo este contexto se encontraba la iglesia de Esmirna, perseguida, sufriente y pobre. Y dice allí la recomendación del Señor: yo conozco tus obras. Aleluya. Cada vez que yo leo esto en las iglesias que estoy estudiando y se lo leo a ustedes, se estremece mi corazón porque Él conoce mis obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Y esta palabra aquí, tribulación, en griego es tilipsis, que quiere decir apretados o exprimidos. Así estaba la iglesia y los creyentes de Esmirna. ¿Cómo estaban? Apretados y exprimidos. Y esto nos sugiere la imagen de un lagar en el cual era exprimido el fruto de las uvas. Eso es en el griego, pero en el latín la palabra es tribulum, que es un mayal. ¿Qué cosa es un mayal? Es un instrumento que se utilizaba para la trilla de los granos. Era como un palo grande, un palo fuerte. Con eso rompían los granos para abrirlo y sacar el fruto de adentro. Entonces, en latín es tribulín, que es un mayal, y esto nos sugiere o nos da la idea, nos pone la imagen del grano siendo golpeado con un garrote para sacar la semilla de la cáscara. Así que si la primera palabra en griego es tilipsis y nos da la imagen de un lagar y las uvas siendo aplastadas para sacar el fruto. Y la segunda palabra nos dice tribulum, que es un mayal, un palo dando golpes al grano para sacar el fruto. Me sugieren estas dos imágenes, las dos, cuando las ponemos juntas, me sugieren que la naturaleza de la tribulación es una cuestión de presión y golpes. Alaba, ¿me entendieron? La tribulación es, en otras palabras, uniendo la palabra en griego y la palabra en latín, la tribulación es presión y es golpes. Así que es por eso que cuando usted está pasando por tribulación, siente que le están dando golpes.
Y a veces uno dice, me duele todo, pero es que no he hecho nada para que me duela, pero es que el cuerpo está contraído y te sientes como si te hubieran dado golpe. Alguien puede decir, sí, yo me he sentido así. Cuando estamos en medio de la tribulación, entonces a veces nos sentimos exprimidos. Se nos fueron todas las energías, tenemos un cansancio horrible y no sabemos por qué. Es porque estamos pasando por tribulación. Así que la naturaleza de la tribulación es golpe y presión. Dígale a su vecino, golpe y presión. Aleluya. Así estaba la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna hacía rato ya estaba siendo golpeada y estaba siendo presionada. Pero bajo esos golpes la iglesia de Esmirna seguía soportando. Bajo esa presión la iglesia de Esmirna seguía soportando. Estaban siendo perseguidos en una de las persecuciones más grandes que hizo el imperio romano contra la iglesia de Jesucristo. Más de 2.300 cristianos murieron en ese tiempo porque los perseguían para masacrarlos, para quemarlos, para soltar fieras y se los comieran. Bajo esa presión de golpes y bajo esa presión fuerte estaba la iglesia de Esmirna todavía viva. Aleluya, porque bajo la presión y bajo los golpes todavía puede haber una iglesia, un remanente que diga aleluya, aquí estoy. Y déjame decirte esto, aleluya, por la voz del Espíritu, yo sé que tú quieres dejarlo todo. Aquí hay alguien en esta noche que ha dicho en su corazón y ha propuesto en su corazón, no voy a hacer nada más, ya no quiero más, ya no quiero sentir más este dolor, ya no quiero sentir más esta presión, ya no quiero sentir más estos golpes, parece que no puedo avanzar y cuando trato de avanzar voy hacia atrás. Déjame decirte, todavía puedes seguir trabajando bajo presión y bajo golpes. Aquel que nos dio la vida, todavía tus manos se pueden levantar bajo presión y bajo golpes. Había una iglesia allí que estaba viva. No sé cuántos quedaron de esos creyentes cuando recibieron esta revelación, cuando recibieron este mensaje, cuando recibieron estas palabras de consuelo, porque llevándola al contexto seguramente no era una gran iglesia con una gran membresía, pero los que quedaron todavía estaban vivos. Y solo se necesita una persona que esté viva. ¿Sabes quién es el que le da la vida hoy por hoy a la iglesia actual de Jesucristo? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que produce la vida. Él es el motor de la iglesia. Así que si tienes al Espíritu de Dios, tienes vida. Si tienes al Espíritu Santo de Dios, todavía hay un motor que está arrancado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La naturaleza de la tribulación es presión y golpes. Lo que pasa es que estamos acostumbrados o mal acostumbrados. La iglesia de este tiempo todavía no ha resistido una gran persecución. Lo que usted ve todavía no es nada. Así que si ahora en este tiempo, cuando tu marido te levanta la voz 2 veces, ya tú no sabes qué vas a hacer. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, ya se te quiere caer el mundo. Apriétate los cinturones. Y ese es el mensaje que el Señor le da a la iglesia. No temas lo que vas a padecer. Así que si usted cree que está padeciendo, la voz del Espíritu en esta noche es todavía viene más, porque no se va a poner mejor. Y esto el Señor nos lo está diciendo hace tiempo por boca de los pastores y por boca también del predicador del viernes en la noche aquí en la iglesia. El que tuvo oído espiritual para escuchar, escuchó la voz de Dios. No se va a poner mejor. Dentro de la iglesia sí, porque aquí está el Espíritu Santo, que es el que provoca la vida, que es el que provoca las fuerzas, que es el que regala avivamiento y poder a su iglesia. Pero cuando usted salga de esas paredes, no se va a poner mejor. Así que si tú crees que tu rodilla te duele y ya se acabó el mundo, abróchate bien el cinto. Y estamos en ese tiempo, iglesia. Estamos en el tiempo. Mi madre me decía los otros días y lo conversamos ella y yo. Todos son problemas. Y no cualquier problema. Fulano, mengano, esperancejo, aquella, el otro. Cuando salió del hospital, dale para el hospital otra vez. Si lo operaron, vuélvelo a operar. Y fulana pide oración y mengano. Fíjese que es tanto problema
que hemos dejado de interceder para que descienda la presencia de Dios por interceder por fulano, por mengano, por esperancejo, por ciclanejo. No. Los intercesores hay que interceder para que descienda la presencia de Dios. Cuando desciende la presencia de Dios en su casa, en su templo, se acaba que fulano tuvo un problema, que mengano, no porque se vayan a ir los problemas, es porque la presencia de Dios es sumamente más importante que tu problema, y entonces se acaban las distracciones que Satanás ha querido traer a la iglesia del Señor, como la chikungunya, la rodilla, la columna. No, la presencia de Dios es mucho más, 1000 veces, no hay comparación, aleluya. Él es el importante. No mi estado actual, lo importante es Él. No como yo me siento emocionalmente, lo importante es Él. No que me hieran mis sentimientos o no, lo importante es Él. Pero cuando yo me encuentro con la presencia del gran yo soy, todo se borra, todo desaparece, se disipan las penas, se acaban los dolores, porque Él es el todo en todo y lo llena todo. Cada espacio vacío de tu corazón es lleno por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que volver a enfocarnos. Y yo sé que he repetido esta palabra muchas veces, pero lo voy a hacer. La palabra de Dios es martillo. Y usted cuando va a clavar un clavo con un solo martillazo no se clava, a no ser que la madera esté podrida. Y si la madera está podrida, hay que cambiarla porque no sirve, se va a caer. Lo que usted cuelgue ahí en el clavo ese se va a caer. Entonces hay que dar varias veces con el martillo. Tácata, tácata. Ey, enfócate, vamos, dile a tu vecino, enfócate, vamos, enfócate. Dile a tu vecino, enfócate. Esta iglesia estaba padeciendo, estaba siendo golpeada y estaba siendo presionada. Ella había sido metida en un lagar para ser pisoteada, pero cuando el Espíritu te mete en un lagar es para que salga el fruto de ti. Cuando el Espíritu comienza a pisotearte es para que salga el vino bueno, el vino nuevo, aquel que te va a dejar sin sed. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo comienza a darte con un palo es para que saques el fruto de adentro de la cáscara. Hay fruto. Vamos, dile a tu vecino, hay fruto. Solo que hay que darle con un palo para que salga. Aleluya. Ve, ya estoy predicando. Hay fruto. Algunos lo tienen más escondidos que otros. Entonces hay que darle más palo. Aleluya. Pero hay fruto. Quizás no se echa a ver todavía, aleluya, pero hay fruto. Es imposible que usted lleve 20 años sentado en esta iglesia y que no haya fruto. Está escondido, pero hay. Vamos, díselo a tu vecino. Está escondido, pero hay fruto. Aleluya. Y cuando viene el palo del maestro para golpearnos, no es porque Él es un Dios violento, no es porque Él es un Dios cruel, es porque quiere que se vea el fruto. Aleluya. Esta iglesia había sido golpeada una y otra vez, persecución tras persecución, había sido despojada de todos sus bienes, los habían sacado del trabajo, para los que sacaron recientemente del trabajo. Se habían quedado sin chamba, como dicen los mexicanos. Pero había fruto, aleluya. ¿Sabes cuál fruto? De permanencia, aleluya. Fruto de fidelidad, fruto de lealtad, fruto de compromiso, que me machucan el dedo, pero todavía yo te amo, Señor. Porque déjame decirte algo, el Señor no es el que te está machucando el dedo. A veces todos nuestros problemas los cogemos con Dios. Y siempre el ser humano, desde el huerto del Edén, ha buscado a quién culpar. Cuando vinieron a decirle a Eva, Adán, sí, porque Dios no hablaba con las mujeres. Yo no sé por qué eso, lo voy a preguntar al Señor cuando llegue a su presencia. Adán, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Y Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Siempre el ser humano busca otro a quien culpar. Se rompe el matrimonio, la culpa no es mía, era de ella, era de él. Me voy de la iglesia porque el pastor, no, tú te vas de la iglesia, no voy a decir por qué. El pastor, el diácono,
Entonces siempre estamos buscando a quién culpar, pero esta iglesia, diga conmigo, Esmirna. ¿Qué quiere decir Esmirna? ¿Y viene de qué palabra? Mira, esta es mi alumna. Esta iglesia estaba sumergida en golpes y presión. Golpes y presión. Adorando a Cristo, pero nada más que salían por la puerta para afuera era golpes y presión. Golpes y presión. Pero la presión, diga conmigo, la presión saca lo mejor de nosotros. La Biblia está llena de ejemplos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los hermanos de José le pusieron máxima presión, pero esta presión que pusieron los hermanos de José a través de su envidia y de su celo contra él, ¿sabe lo que pasó? Sacó lo mejor de José. Ellos con su presión lo llevaron a ser el segundo después de Faraón. El pueblo de Israel, mientras más los oprimían, dice la Biblia allí en Éxodos, que ellos más se multiplicaban, porque cuando eran oprimidos, desgraciadamente funcionamos así, cuando el pueblo era oprimido, entonces el pueblo más se multiplicaba. Los golpes que le dieron a Pablo allí en Hechos capítulo 14 en Listra, dice que le cayeron a pedradas, y los golpes de la piedra no pudieron detener el mensaje del apóstol Pablo. ¿Sabes lo que hizo Pablo al otro día? Seguro que estaba lleno de moretones, con la cabeza hinchada, lleno de chichones, con los ojos morados porque le dieron piedra. Bueno, lo dieron por muerto. Así que le metieron piedras por todos lados. Y pensaron que estaba muerto, pero Pablo no estaba muerto. Las piedras hicieron que se volviera a levantar Pablo con más fuerza e irse a predicar nuevamente. Porque cuando el enemigo piensa que te tiene en su terreno, cuando Satanás piensa que te tiene presionado y que te ha dado máximos golpes, la presencia del Espíritu Santo viene sobre los hijos de Dios para que sean renovados, para que te levantes nuevamente. Entonces el mensaje para ti hoy es este, uno de los mensajes. Si te sientes golpeado, si te sientes quizás como Pablo, que te han tirado piedra de todos tamaños, estás medio muerto en el piso, vuélvete a levantar como la iglesia poderosa que eres de Jesucristo. Aleluya. Ay, qué falta de entusiasmo. Si a mí me estuvieran predicando eso, yo me hubiera parado y hubiera hecho algo. No sé. Entonces los golpes y la presión a los hijos de Dios, no los Mickey Mouse, no los chipichapi, ni 3 por kilo. Los hijos de Dios, diga conmigo, los verdaderos hijos de Dios, la presión y los golpes los promueven. No estoy hablando de la promoción esa que se está hablando de los altares ahora, no. No promoción porque vas a ir a un estadio a predicar, no. Espiritualmente te maduran, hacen que tu carácter crezca. Si retrocediste en tu carácter, ahí te falta. Cuando viene presión y golpe, se supone que tú crezcas y que se ve el fruto. Cuando viene presión sobre los hijos de Dios y el hijo de Dios aguanta la presión, anótate 100 puntos, creciste un peldaño más. Cuando vienen los golpes y tú te quedaste calladito y esperaste que Dios actuara, anótate 100 puntos, que escalaste un peldaño más en el espíritu. Eso hacen los hijos de Dios, soportan la presión. Y la gente de Esmirna estaba soportando. Auto seguido el Señor les dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y hace un paréntesis, pero tú eres rico, aleluya. Conozco tu tribulación, tus golpes y tu presión, yo la conozco, dice Dios. Yo conozco que te están haciendo la vida imposible, yo sé. Yo sé que estás soportando persecución, yo sé, dice Dios. Y también sé que eres pobre. Le dice a la iglesia de Esmirna, pero tú eres rico. Hace este paréntesis Dios. Y cuando puse a investigar, ¿y este paréntesis aquí? Porque entonces después dice, y la blasfemia, y parece como que no pasó el paréntesis. Pero tú eres rico. El Señor reconocía la tribulación
y la pobreza de Esmirna, y de repente hace un paréntesis. Diga conmigo, un paréntesis. Ayúdame por 5 segundos y despierta ahí al que se está quedando dormido. Yo te doy permiso, tú mírate a ver quién se está quedando dormido, que veo unos cuantos. Mira, es como si se estuvieran hundiendo hacia adentro, ¿sí? Y este paréntesis me hizo recordar rápido el Salmo de Asaf, Salmo 73. Búsquela conmigo, iglesia, vamos a leerlo. Salmo 73. Jeremiah, ¿me puedes ayudar, please? No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer un poco. Salmo 73 de Asaf. Pero tú eres rico. 73, 73. ¿Lo tiene? 73, 73. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, diga, Asaf, este es Asaf, pero yo también. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. De Asaf, este no era cualquier persona, era un músico principal. Porque tuve que envidia de los arrogantes. Y hablando de la iglesia de Esmirna y todo este contexto, seguramente allí había muchos Asaf que estaban diciendo esto mismo. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tenían congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no se enferman. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y yo no puedo ir ni a McDonald's. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dijo Asaf, por eso al principio dice, casi se deslizaron mis pies. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Yo tenía que haber sido como ellos, dice Asaf. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día. Mientras más me lavo mis manos en inocencia, más golpe y más presión. Y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. No puedo. Cuando pensé para saber todo esto, Asaf se puso a pensar a ver por qué era esto, que los impíos eran prosperados y él no. Fue duro trabajo para mí. Hasta que, ¿cuándo es que tú entiendes, iglesia? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, la de Asaf, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo en la iglesia de Esmirna. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo? ¿Alguien puede levantar sus manos ahora mismo y declarar esto que declaró Asaf? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti
perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ponga su mano conmigo en el pecho ahora y diga: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, Asaf parece que se encontraba parecido a la situación en que se encontraba Esmirna en algún momento de su vida. Estaba comparándose él con los impíos que prosperaban, la pobreza que él tenía o quizás algún tipo de escasez comparada con aquellos ricos, que tenían de todo, mientras que él se lavaba constantemente, entraba a la presencia de Dios constantemente, vivía para Dios, pero sin embargo no tenía todo lo que los ricos tenían, no tenía todo lo que los impíos con todo su maldad tenían. Entonces la iglesia de Esmirna se encontraba en ese contexto, y es por eso que el Señor le dice: pero tú eres rico. Aleluya. Te falta el trabajo, pero tú eres rico. Te falta el pan, pero tú eres rico, le dice el Señor a Esmirna. Estás siendo perseguida, pero tú eres rico. Estás siendo oprimida, pero tú eres rico. ¿Y qué tipo de riqueza es esta? Que el Señor les habla si ellos estaban casi todo el tiempo escondidos. Dice la historia, tenían a Cristo. Y eso es lo que descubre Asaf. Hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Asaf entró a la presencia de Dios como estaba Esmirna delante de la presencia de Dios. Pero parece que en algún momento le tambaleaban como humanos al fin los pies a Esmirna, como te tambalean a ti cuando te dan un diagnóstico contrario, cuando ves que tu familia está un poco rebelde, sí o no, que te tambalean los pies. Porque ¿cuántos son de esparadrapo? ¿De lija? ¿Hay alguien de lija aquí? No, todos somos de carne y hueso. ¿Sí o no? ¿O hay algún extraterrestre? No. Entonces sí nos flaquean los pies. Sí tambaleamos frente a la prueba. Cuando la prueba es soberbia y extremadamente fuerte, tambaleamos frente a la prueba. Hasta que entramos en el santuario, aleluya, y recordamos que hay un Dios que nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Y religiosamente muchas veces cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero cuando me falta dinerito para pagar la luz, dice: ay, se me olvida que lo tengo a Él, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero en cuanto a mí, dígalo conmigo en esta noche, iglesia, el acercarme a Dios es el bien, aleluya. Si yo tengo a Dios, usted tiene que salir convencida de esa verdad, convencido de esa verdad en esta noche. Cuando salgas de la puerta para afuera, te vas a volver a encontrar con golpes y con presión. Pero usted tiene que decir: en cuanto a mí, el acercarme a Jehová es el bien. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Quizás no tengo el carrito del año y todo lo que tengo es una perrita. Quizás no tengo la casa todavía que he anhelado y para la cual he trabajado. Pero hay un paréntesis de Dios, aleluya. Y este paréntesis de Dios te deja saber que Jehová de los ejércitos está contigo, aleluya. Y si lo tenemos a Él, somos ricos. Vamos, dígalo conmigo: hay un paréntesis de Dios. En medio de la tribulación, de los golpes y de la presión, surge un paréntesis de Dios que le pone límite a Satanás. Los paréntesis de Dios le ponen límite a Satanás. Como le puso Dios a Satanás cuando fue a decir, Dios le dijo: ok, pero no toque su vida. Un límite. Si te sientes zarandeado, ay, pásale la voz a tu vecino en esta noche, aleluya. Si te sientes zarandeado, déjame decirte que hay un paréntesis de Dios para ti, como lo hubo para la iglesia de Esmirna. Hay un límite el cual Satanás no puede cruzar. Él lo sabe, él se desespera tratando de cruzarlo, que tú le des ventaja para que él pueda cruzar el límite. Pero en esta noche recuerda, hay un paréntesis de Dios para tu vida, hay un paréntesis de Dios para tu necesidad, hay un paréntesis de Dios en medio de tu dolor que te dice: pero tú eres rico, aleluya. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido rica.
porque lo hemos tenido a Él desde el principio de los tiempos, al primogénito, aleluya, al Señor Jesús. Quiero pasarle la voz a las viudas que hay aquí en esta noche. Usted puede levantar su mano si no le da vergüenza. Levante su mano. ¿No hay ninguna viuda? 1, 2, 3. Tú eres rica, vamos, aleluya. Tú eres rica, pero tú eres rica. Yo sé que muchas veces están pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro, Señor? Pero estoy sola, me he quedado sola. Pero el Señor, el Espíritu Santo de Dios te dice en esta noche, pero tú eres rica porque tienes al Consolador, porque tienes al Espíritu de verdad, porque tienes a aquel amigo que te lleva de la mano todo el tiempo, aleluya. La iglesia de Jesucristo, por tanto, siempre será vencedora porque tenemos a Cristo. En medio de los golpes y la presión, tenemos al Señor. Y este paréntesis aclara que la iglesia de Esmirna, porque Dios no la está criticando, la iglesia de Esmirna sí era pobre, pero tenía lo más importante. Tenía lo que no puede faltar. Tenía lo que te lleva a la vida eterna, que no es el carro, ni es la casa, ni es el dinero. Ponte de pie, iglesia, terminamos el próximo miércoles si no ha venido Cristo. Pero tú eres rico. Aleluya. Segunda de Corintios, terminamos con esto. Segunda de Corintios 6, verso 10. Segunda de Corintios 6, verso 10. ¿Lo tiene? ¿Lo pones en la pizarra, hijo? Segunda de Corintios 6, verso 10. Aleluya. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vamos, tómale la mano ahí a tu vecino en esta noche. Si no tienes vecino, busca uno. Este paréntesis que el Señor le hace a la iglesia de Esmirna también nos quiere decir a nosotros hoy en día que lo material no puede superar lo divino. Aleluya. Lo material no puede superar lo divino. Y lo que pasa es que la iglesia de hoy en día tiene esto al revés. Deja que lo material supere lo divino. Es tiempo de que la iglesia de hoy, a ti, iglesia Betel, que te estoy hablando en esta noche, pongas las cosas según su prioridad. Primero lo divino y después lo material. Aleluya. En eso consiste la bendición de Jehová, que dice la Biblia que no añade tristeza. Esa es la bendición de Jehová, la que no añade tristeza. Levanta tus manos y ahí la mano de tu hermano en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Levanta la mano de tu hermano como si tú lo poseyeras todo. Vamos, levanta la mano de victoria de tu hermano. Quizás la persona que tienes a tu lado no tiene bienes materiales, pero lo tiene todo. Aleluya. Vamos, dile ya a tu hermano, tú lo posees todo. Levanta la mano de vencedor de tu hermano, poseyéndolo todo. Tenemos a Cristo. Vamos, di esa voz fuerte conmigo. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo, aleluya. Déjame decirte que delante de los ojos de Dios hay muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. Así que dilo, tengo todo, tengo a Cristo. Vamos, iglesia del Señor, digo, tengo a Cristo. Tengo la mayor posesión que puede tener cualquier hombre natural, al Cristo divino, aleluya. La iglesia de Jesucristo es rica, tenemos a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche,
por tu presencia, por tu poder, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, aun cuando estamos siendo oprimidos, presionados, aun cuando sentimos los golpes de la prueba en nuestro lomo, tú estás con nosotros, aleluya, y tú prometiste estarlo hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, tu iglesia levanta sus manos en esta noche y te da gloria, honor, poder. A ti atribuimos toda la alabanza, Señor. Nuestros corazones se vuelven a ti una vez más en esta noche y te pedimos, Espíritu Santo, sigue trabajando con tu iglesia, sigue lavando nuestras vestiduras, sigue planchando nuestros vestidos, para que cuando se escuche el chofar, toda tu iglesia pueda decir presente, aleluya. Oh, prepara una iglesia santa, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Haz que los corazones se vuelvan a ti, que tú seas el centro de nuestra adoración, que tú seas el centro de esta iglesia siempre, que tú seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras familias, que solo haya un trono y no un trono dividido, sino que tú seas el todo, el que llene nuestro trono, Señor, que en mi corazón solo te sientes tú y nadie más. Prepara tu iglesia para el encuentro contigo en las nubes, aleluya. Padre, danos la fuerza para seguir siendo fieles. Padre, danos las fuerzas para no negarte con nuestras actitudes, con nuestros labios, con nuestros pensamientos. Lávanos con hisopo y seremos limpios. Límpianos más y más de nuestra maldad. Blanquea nuestra vestimenta, que no falte el ungüento sobre nuestras cabezas y que nuestros vestidos sean perfumados por ti, Espíritu Santo, que donde quiera que haya un hijo tuyo se huela el aroma de tu Espíritu, Señor. Oh, guárdanos en el hueco de tu mano hasta tu venida. Guarda tu iglesia, levanta tu iglesia. Mira cuántos enfermos los ponemos en tus manos. Trae sanidad a tu iglesia, pero sobre todo sana nuestros corazones. Unge nuestros corazones. Pasa carbón encendido por nuestros labios en este tiempo, Señor. Levanta muchas Esteres, levanta muchos David, levanta muchos Samueles, levanta muchos Nazareos en este tiempo, Señor, que no tengan miedo al que dirán, sino que te teman a ti más que a cualquier hombre. En este tiempo, una iglesia viva. Que cuando la iglesia se reúne, el infierno tiemble. Que cuando la iglesia se reúna a alabarte, oh, los demonios tengan que salir y la enfermedad tenga que desaparecer. En el nombre de Jesús. Alguien se pone de acuerdo conmigo en esta noche y dice, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, decláralo, en el nombre de Jesús. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, la tempestad se calma. Vamos, dígalo, en el nombre de Jesús. Si hay tempestad en tu casa en esta noche, dilo fuerte, en el nombre de Jesús. Toda tempestad se aquieta y que cuando tu iglesia regrese a su casa, haya paz como un río. Paz como un río. Paz como un río. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Aleluya. Saluda ahí a su hermano. Y dígale, pero tú eres rico.